Hola, buen día. Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Los demás se van sumando un poquito. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Tardes. Cerramos Bien, esto. Ahí bien, ¿y está. usted? Buenas, buenas. Bien, gracias. Hola, profe. Buenas a todos. Bueno, veo que también están saludando por el chat. Bueno, gente, los escucho. Les comenté que la primera clase era más bien intuitiva, que tenían para leer. Les dejé habilitado el material. Creo que me pasé, no fue el viernes, creo que se lo dejé el sábado. Pero bueno, ya está programado para que el próximo viernes a primera hora ya vean la clase 3. Quería preguntarles esto, ¿pudieron leer el material del módulo 1? ¿Les quedó alguna duda? Ahí ya no comentan. Eh, no, sí, sí, yo estuve leyendo y o sea, dudas no, más o menos tengo un conocimiento de lo que son ¿viste? Las queries en Access. Te Y bueno, sí, permite tenés la opción de verlas en formato de después, salida o en SQL, digamos. claro, claro, justamente Access trabaja con SQL y vos podés linkear y ir armando la consulta o lo ves en SQL, está perfecto. Bueno, después comentarles, el material de la clase 1 era, les comenté, el módulo era muy pedagógico, tenía un poquito de historia, comentaba algunas cosas y les decía, lo que íbamos a ver de base de datos era eso, una descripción de qué es una base de datos relacional, una jerárquica y una de redes. Pero el fuerte es más que nada SQL. ¿El segundo módulo pudieron leer algo o lo pudieron revisar aunque sea? Sí, Ya- hace unas Sí, horas sí. estuve revisando un poco, tanto la guía como el módulo. De todos modos, la guía era más con lo que vamos a ver hoy, que es lo de los operadores, que bueno, para lo que tuvimos Python lo vimos, solamente que ¿Ya lo acá vieron? en este el SQL tenemos algunos extra adicionales, o capaz que con renombrados. Claro, claro. Justamente es así. La parte de operadores lógicos es lo mismo ya sea en programación base de datos. Entonces ahora cuando tengan que hacer la práctica les va a ser mucho más sencillo para trabajarlo. Bueno, comentarles esto. La clase 2, al igual que la primera, tiene la presentación de la clase y los temas, la bibliografía, el módulo 2, la guía de apuntes, la guía de ejercicios y el foro colaborativo. Vamos a empezar con la parte del módulo. Lo mismo, el módulo es para que lo lean. También, si bien son muchas menos hojas que el primero, son 8 hojas, es más bien, como les decía, pedagógico. Hablamos de los tipos de operadores, aritméticos, de comparación, de caracteres lógicos y la comprobación de conjuntos de valores. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido, así pasamos después a la punta y lo vemos con los ejercicios. Bueno, para los que no vienen no hicieron el curso de programación, acá dice que los operadores permiten construir expresiones al relacionar variables. Esto es más que nada para comparar. Nosotros vimos que podíamos seleccionar los nombres de los productos, los precios de los productos, pero a veces no queremos seleccionar todo, sino queremos seleccionar una parte de los registros. Por ejemplo, los productos que tengan un precio superior a 50 o que sean distintos a tal otra cosa. Entonces acá se empiezan a utilizar los operadores aritméticos, también llamados numéricos. Son los operadores válidos para números usuales en todos los lenguajes, como decíamos recién Python. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, módulo e igualdad. Comentarles esto. Los que vieron programación vieron que comparábamos con el doble igual, justamente porque en programación con Python se asigna la variable con el igual. Pero acá esto es lo mismo que vimos la semana pasada cuando les mostré el precio por 1,25. Lo podemos usar directamente en la consulta. Todavía no hablamos de comparación, sino de trabajar sobre la consulta, sobre el select. Tenemos algún campo numérico, por eso dice que se trabaja para números. Esto también lo vimos, no podemos hacer en un campo que sea date o un campo que sea varchar. Pero si tenemos campos numéricos, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular el módulo y comparar si es igual. Bueno,
Siguiendo con esto, acá hay un ejemplo, select, nombre, apellido, sueldo 1,5. Este ejemplo lo pueden copiar y lo pueden utilizar también. Vamos a probarlo ya que estamos acá. Son sacados de la misma base de datos. Entonces, si está bien escrito, lo pueden probar. Y podía fallar. Justamente lo que falta es select nombre, apellidos. Ah, no. No, este era, les mentí acá. En este caso era de la tabla de empleados. Es un ejemplo. Pero bueno, si se fijan, multiplicamos por 1,15. Algo a tener en cuenta es esto. Cuando usamos valores con coma, se usa el punto en las consultas. Justo ese ejemplo no era para... Pero después más adelante sí hay. Después tenemos los operadores de comparación. Que acá también son unos operadores que nos sirven para comparar, pero esto más llevándolo a la cláusula where, que vamos a ver después. Son los que nos permiten comparar los elementos de una columna con una expresión o dos expresiones. Al construir expresiones con estos operadores, los dos operandos deben ser del mismo tipo. O sea, yo no puedo decir si el sueldo es igual a nombre, pero yo puedo comparar dos valores numéricos o dos valores de textos, por eso dice del mismo tipo, o dos fechas. Bueno, tenemos el igual, el distinto, que se puede hacer de dos formas. Se puede hacer tanto con el signo de admiración y el igual, o el menor y mayor. Por lo general se usa el menor y mayor, mismo cuando comparamos en Excel, que hacemos alguna función o algo y comparamos, también es con el distinto, se escribe igual. Mayor, menor, Pro- sí. Sí, le quería hacer una consulta. ¿Se puede pasar un Word al SQLS que estábamos usando? Como un Word. O sea, si yo tengo un Word de mi trabajo con datos y yo quiero hacer las ¿Un tablas, eso lo... esquema? Sí, Sí, un esquema sí. Fíjate que lo que yo tiré fue un TXT, un archivo de texto. Vos estás pegando texto ahí. O sea, si vos lo armás en Word, lo puedes armar tranquilamente. Pero pensá que te sirve para probarlo más que nada, porque es difícil crear una base de datos y no aplicarla a un gestor de base de datos, así sea un gestor de los más simples como Access, que también lo puedes crear en Access, porque es más difícil fijarte dónde falla. Pero bueno, tranquilamente si vos querés probar, es más, podés hacerte la copia del que tenés y ir armando uno en base a ese. Creás las tablas, creás los insert, los update, lo que tengas, y podés trabajarlo. Bueno, mayor igual y menor igual. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, seleccionar el nombre, el apellido de la tabla clientes, donde, acá viene la cláusula where, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Acá ya empezamos a filtrar en los resultados, donde el nombre sea igual a Rodrigo. Y Rodrigo entre comillas siempre o entre comillas. ¿Por qué? Porque lo vamos a comparar como texto. Entonces, solamente me va a devolver todos los registros. En realidad me va a devolver el campo nombre y el campo de apellido de todos los registros donde el nombre sea Rodrigo. Quiero saber cuántos empleados tengo que se llaman Rodrigo, me va a devolver todos estos. El apellido me lo trae, no importa el apellido. Pero compara con el igual. ¿Qué pasa acá con el igual? Cuando yo comparo un texto que sea igual, tiene que ser exactamente igual. Y depende el gestor de base de datos que usen, puede pasar de que les tome mayúsculas y minúsculas como que son diferentes. O sea, exactamente igual como está escrito. También el tema de los acentos. Con o sin acento no es lo mismo. Entonces, el igual únicamente cuando es exactamente igual. Aquí tenemos otros ejemplos. Seleccionamos el nombre, los apellidos, el sueldo de la tabla gerentes, donde el sueldo sea mayor a 150.000. Estos ejemplos igual los vamos a ver con los ejercicios. Acá dice, seleccionar de la tabla clientes a quienes su crédito sea menor a 100.000. Esto lo escribí mal, me parece. Está mal la consulta, esto hay que cambiarlo después. Seleccionar los clientes dados de altas antes del 1 de enero. Bueno, acá donde la fecha sea menor. Y si nos fijamos en la punta anterior, decíamos que la fecha era año, mes y día. Vean que
trae nombre, apellido y la fecha de alta de la tabla clientes, donde la fecha de alta sea menor a esto. Y después también tenemos en este caso que busca, que dice traer con descuento un 25%, o sea, ya se lo resta el descuento, donde el sueldo multiplicado por 0,75 sea menor o igual a 120.000. Estos son ejemplos para revisar cómo se utilizan los comparadores en la cláusula where. Después tenemos los operadores caracteres. Yo le decía esto. Cuando trabajamos texto, es difícil comparar con el igual, salvo cuando sea exactamente igual. Nos puede pasar que en la base de datos guardamos algún espacio en blanco y no lo tenemos en cuenta y cuando ponemos que sea igual, no lo trae. Entonces para esto tenemos, acá dice un ejemplo. Dice, hasta ahora hemos utilizado los operadores de comparación, el igual, pero este operador no nos sirve si queremos hacer una consulta, como por ejemplo, obtener los datos de los directores cuyo apellido empiece con P. Yo no puedo poner igual a P, no me hablo ninguno, no hay ninguno con apellido P. U obtener los nombres de los clientes que incluyan la palabra Pérez, con el acento. Así que necesitamos otra herramienta, una herramienta como el operador like. Piensen que el like acá sería como similar, como se parece. Este operador nos permite utilizar los siguientes caracteres especiales en cadenas de comparación. Y acá tenemos dos comodines. El comodín de porcentaje dice, permite seleccionar cualquier cadena de caracteres 0 más. Y el comodín del guión bajo, que permite seleccionar cualquier carácter, pero solo de A1. ¿Cuál es la diferencia acá? Alessandro. Sí, justamente en esa parte del porcentaje que estábamos leyendo, de que por ejemplo podemos poner un espacio, podemos poner dos letras dis y el porcentaje ponemos al lado de que representaría todas las cadenas de caracteres que siguen a Claro. esa frase que mencionamos. Por ejemplo, podría aparecer la palabra adiestrado o otra palabra que tenga con adis y nos va a reconocer porque lo que estamos buscando es justamente esa parte, o mismamente disco, a veces sí que nosotros no lo ponemos al principio. Pensá esto. Vos querés buscar la palabra solamente disco, ¿no? No había ninguno que se llame disco, todos tienen una palabra más larga. Vos sabés cuántos caracteres tenés. Por ejemplo, un código. Yo busco no sé, habíamos declarado un campo que sea código, que sea alfanumérico, y yo digo, quiero que me devuelvan todos los códigos que empiecen con A. Y yo declaré que era un char de 5, o sea, sé que siempre son 5 caracteres. O pongamos 4 como ejemplo. El primero va a ser la A. Me quedan 3 caracteres. Entonces digo, like, A y 3 guiones bajos. ¿Por qué? Porque son 3 caracteres. Si vos ya sabés cuántos van a ser, y va a ser fijo, lo dejás. Porque también te puede pasar de que, no sé, tengas dos tipos de códigos. Un código para un cliente y otro código para otro. Pero yo permito X cantidad de caracteres. Pero yo digo, los códigos de, por ejemplo, Sancor son 4 caracteres. Entonces pongo A y 3 espacios. Como para limitar, que no me traiga más. Si encuentra uno con más, ya sé que no es Sancor. Ahora, si yo digo un nombre que empiece con S, los nombres varían en su cantidad de caracteres. Entonces yo no puedo definir cuántos caracteres va a buscar, salvo que sea un nombre exacto. O sea, por ejemplo, si son todo nombres con S, pongo S al principio y S y... un Claro, porcentaje de todo para que sigan todos los que empiecen con S. claro. Sea Sergio, sea Sebastián, te va a traer igual, no importa el largo. Por eso es esto, el porcentaje permite seleccionar cualquier tipo de cadena de caracteres, 0 más, porque también puede ser que no traigas nada, que sea una S, y es válido con el porcentaje. Y el comodín permite cualquier carácter, pero el comodín ya te dice que vale por un carácter, o sea, es un espacio. Ahí no devolvería la S sola. El otro es mucho más genérico. O sea, por Acá- ejemplo, el porcentaje, si yo pongo el porcentaje primero, va a ser todas las letras o las caracteres que sean al principio y pongo una letra al final, van a ser los que terminen con esa letra. Claro, justamente eso. Si yo lo uso hacia el final, sé cómo empieza. Si yo no sé cómo empieza, si pongo un porcentaje, puede traerme uno más caracteres adelante. Si pongo un guión bajo, me va a volver un solo carácter adelante.
cualquiera que lo tenga, siempre y cuando cumpla con que la segunda letra sea la que estoy marcando. Acá dice, por ejemplo, seleccionar todos los nombres de la tabla clientes que comiencen con mar. Entonces, nombre, apellido, from, clientes, where, o sea, dónde, el nombre, like, y entre comillas, mar y el porcentaje. Entonces, sea Marcos, Marcela, Marcelo, trae todo sin importar qué cantidad tenga hacia adelante. Y acá dice seleccionar los clientes que contengan al menos una letra A en su nombre. Bueno, al menos una. Entonces, usás el like y pones un porcentaje adelante y uno atrás. No me importa en qué orden esté. Si tiene adelante o atrás alguna otra letra, no importa. Recuerden que esto vale 0 o más. Pero con que tengan al menos una letra A, ya me lo va a devolver. Y acá dice seleccionar los clientes cuyo nombre comienza por ma y poseen 3 caracteres más, o sea, en total 5. Entonces ponemos like, ma, y acá hay 3 guiones bajos. Pero justamente esto es exacto. Después tenemos los operadores lógicos. Esto va a ser sencillo para los que vieron Python el mes pasado. Y acá vamos a hablar de lo que es la comparación. Acá está la tabla de verdadero o falso. Tenemos el AND, que sería el I, y el OR, que es el O. Vean que acá dice, tengo dos condiciones y el resultado. El AND significa que incluye. Entonces, para que el resultado sea verdadero en la búsqueda, ambas condiciones, en este caso sean dos o sean más condiciones, pues yo puedo ir uniendo con el AND o con el OR un montón, tienen que ser verdaderas. Vean que solamente es verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas. Si no, todo lo demás resultado va a dar falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Al revés también va a ser falso, y si los dos son falsos, son falsos. Esto habíamos dado un ejemplo el curso anterior con el tema de me voy a comprar una remera. Yo me voy a comprar una remera y quiero que sea el color negro y el talle L. Encuentro la remera en color negro, pero no tengo talle L, no la voy a comprar. Encuentro la remera en talle L, pero no encuentro color negro, no la voy a comprar. Y si no tengo ni talle ni color, no lo compro. Solamente compro si el color es negro y el talle es L. El OR, el error común, es que la gente piensa que es el O como diciendo es uno o es el otro. Y el OR significa al menos uno. Con que al menos uno se cumpla, ya va a ser verdadero. Entonces, en nuestra lógica de comparación, solamente va a ser falso cuando todos sean falsos. Si yo digo, me voy a comprar una remera negra o talle L, si es talle L y es roja, cumple una condición, lo compro. Si es negra y es talle XL, cumple una condición, lo compro. Y si las dos son verdaderas, no es que es uno o el otro. Si yo digo una remera negra o L y justamente es negra y L, también lo compro. Entonces solamente es falso cuando no se cumple ninguna de las dos. Esto a modo de machete, anoten que el AND solamente es verdadero cuando todas las condiciones se cumplen, son verdaderas. Y el OR solamente es falso cuando todas son falsas. Si no, siempre es verdadero. Aunque al menos una se cumpla, es verdadero. Ahí pregunta Matías si es álgebra de Boole. Es algo así, sí. Bueno, acá tenemos lo de las condiciones. Y acá dice, seleccionar los clientes cuyos nombres comiencen por P o por J. Acá no se va a dar que comiencen con P y por J ambos. Es uno o es el otro, porque justamente comparo el mismo campo. Digo, select nombre, apellido, from clientes, nombre like, o sea, uso el like, P or J. Entonces me va a devolver si empieza con P o empieza con J. Pero también puedo decir donde el nombre like, P o el apellido empiece con J. El segundo dice seleccionar los clientes con fecha de alta del 10 de enero de 2019 y sean de la sucursal 1001. O sea, tenemos dos condiciones distintas, una fecha de alta y una sucursal. Entonces seleccionamos nombre, apellido, fecha de alta, sucursal de la tabla clientes, donde la fecha de alta sea mayor a esta fecha, o sea, mayor al 10 del 1 del 2019, y la sucursal sea esto. Si encuentra uno que sea mayor, pero otra sucursal, no lo devuelve.
Y así al revés también. Bueno, comprobación con conjunto de valores. Esto no existe en Python. Que es, yo en la tabla, en el where, sí existe el in. El in de incluir lo habíamos visto. En el where puedo hacer comprobación de conjuntos de datos. Y tengo dos sentencias. En la sentencia where dice se puede incluir operadores que permiten comparar una columna de expresión con una lista de valores con el operador in. El in incluye. Por ejemplo, yo digo todos los clientes que sean de la sucursal 1001, 1002 y 1003, por decir algo. Entonces puedo hacer donde sucursal in, entre paréntesis, 1001, 1002, 1003. Entonces cumplen esos tres campos. Pero también tengo el operador between, que sería un entre. Vamos a ver acá los ejemplos. El operador between permite consultar los registros con valores de la columna que se encuentra entre dos límites. Por ejemplo, en el where pongo sueldo between, o sea, entre 50.000 y 90.000. Entonces me devuelve ese rango de valores, ya sea 55.000, 85.000, los que estén dentro de ese rango los devuelve y los incluye. Incluye 50.000 también y 90.000. En cambio, el in permite filtrar los registros con un valor de columna que coincida con los valores de una lista. Por ejemplo, donde la sucursal in 1001, 1005 y 1010. Es como sí, pensé que el between es como, sí, es un intervalo, justamente es un intervalo lo que hace. Hace un entre un valor y otro. Y el in es más como que yo seteo los datos que permito. Hasta acá esto. Vamos a ver después, tenemos la cláusula not que niega lo que sigue. Y siempre me preguntan, ¿para qué sirve el not? ¿Para qué me sirve negar? ¿Para qué me sirve decir que no sea mayor a 1000? Porque tan claramente puede decir menor a 1000 o a 1001. En este caso, cuando yo niego algo, me puede servir para usar el in. Piensen este ejemplo. Tenemos 50.000 empleados, todos con su número. Y yo digo, o vamos a decir otro ejemplo. Tengo, no sé, 500 sucursales. Y yo digo que se le va a dar un aumento a todas las sucursales menos la sucursal 1001, 1005 y 1010. Entonces, en vez de hacer un in con 457 sucursales, prefiero hacer un not in con las tres que no van. Entonces es mucho más fácil. Ahí sirve el operador not. Creo que el operador not lo vimos la semana pasada entre lo que estaba. Pero bueno, acá tenemos un poquito más de explicación sobre el where con el between. Pero me interesa que vayamos a la guía de apuntes 2. ¿Se entendió más o menos? Lo expliqué rápido para pasar acá. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, profe. Sí, se entendió. gracias. Bueno, esto quería explicarles al principio. La clase pasada les mostré cómo hacer un select, una selección, y vimos que teníamos todos los campos con el asterisco. Vean que tenemos dos tipos, en realidad son tres tipos de consultas. Una que es de selección, que seleccionamos por registro, todo el registro completo. O sea, pido esto, esto y esto, que con el where puedo limitar, por ejemplo, quiero que sea mayor a 50.000 y que me trae todos los campos. Eso sí, una consulta de selección. Esto más que nada para que lo tengan como concepto. Después es siempre lo mismo, no nos ponemos a pensar cómo trabajamos, pero sí para que entiendan cómo trabaja el motor. Una consulta de selección es que traemos todos los campos. Una consulta de proyección es que mostramos todas las columnas, pero algunos campos solamente. Por ejemplo, el nombre del producto y el precio. Traigo todos. Y después tenemos la consulta de unión, que es cuando yo mezclo valores de dos tablas. Esto lo vamos a ver la clase que viene igual. Y acá hay que tener cuidado porque esto lo hace como eje cartesiano en principio. Y esto lo que haría cuando yo uno dos tablas por defecto, lo que hace es multiplicar todos los campos por todos los campos. O sea, si yo tengo tablas muy largas,
con mucha información, lo que me va a hacer es una consulta tan grande que seguramente se tilde un poquito el motor de base de datos. Por eso es que después hay consultas de unión, que son los joins, justamente para que en vez de procesar los 1000 datos por 1000 datos que me dé un millón de datos, lo que va a hacer es procesar lo que yo pido de una tabla, lo que yo pido de la otra, y quizás me devuelve 500 datos. Lo va a hacer muchísimo más rápido. Por ejemplo, que de, no sé, dos empleados de tablas distintas que quiero saber que cobren el mismo sueldo. Claro, por ejemplo, tienes la tabla empleados, la tabla de sueldos, y vos querés saber los sueldos de los gerentes. No querés todos los sueldos, solamente los gerentes. Entonces, si vos vas filtrando y vas haciendo el join y vas comparando, vas limitando lo que pedís, y al mismo tiempo con el join limitás la consulta para que solamente busque eso. Entonces es mucho más rápido. Nosotros por ahí no nos damos cuenta porque que lo devuelva en 10 milisegundos o en 2 segundos, para nosotros no es diferencia. Pero para una base de datos que está trabajando transaccional todo el día, si hacemos dos tablas que sean muy grandes, seguramente complicamos un poco el funcionamiento del motor. No sé si alguien levantó la mano. Vi una mano ahí, pero... Claro, porque capaz que con una consulta sola no hay tanto problema, pero cuando se van haciendo múltiples consultas, qué sé yo, por Sí, minuto, ahí se va a empezar la base de datos a explotar. claro. Justamente esto es a tener en cuenta por el rendimiento de la base de datos más que nada. Pasa esto. Lo mismo cuando vimos en lo que era Python, cuando haces un ciclo que no termina, acá pasa lo mismo. Cuando haces una consulta mal y que empieza a recorrer todo, se vuelve tipo un bucle que se hace largo. Bueno, después acá teníamos, como decía antes, la sentencia de proyección, de selección y de unión. De proyección selecciona las columnas de una tabla que se ha devuelto mediante una consulta. La de selección selecciona las filas de una tabla que se han devuelto mediante una consulta. Y la de unión junta datos almacenados en diferentes tablas especificando el enlace que hay entre ellas. Este enlace que hay entre ellas son las claves primarias y claves foráneas. Bueno, y acá tenemos más o menos algunas sentencias básicas, si bien ya lo vimos en la clase pasada. Y acá aparece el operador distinct, va a estar más adelante explicado, que el distinct lo que hace es traer valores únicos. ¿Qué pasa acá? Si yo pongo varios campos, recuerda que el valor único lo trae a modo de registro. Si yo digo nombres, pongo select, distinct, nombres, y tengo dos nombres de Sebastián, va a traer uno solo. Pero si yo pongo select, distinct, nombre y apellido, yo puedo tener varios Sebastián que tengan diferentes apellidos. Entonces hay que fijarse eso cuando uso la cláusula distinct. Pero muchas veces nos sirve para sacar valores únicos, que no se repitan. Bueno, después es el select, el from, como vimos en la clase pasada. Select asterisco from productos, devuelve todo. Esto sí lo podíamos probar, estaba en la punta anterior, lo probamos en los ejercicios. Después, si quiero hacer un select nombre precio from producto, también lo hicimos. Y acá la estructura que dice, las sentencias de SQL no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, o sea, no importa cómo lo escriban. Yo trato de mostrarles siempre las palabras claves en mayúscula, porque justamente te lo pinta en azul, para que les sea más fácil a ustedes, pero no varía. Las sentencias SQL pueden estar en una o más líneas. El consejo que damos es que utilicen una línea por cada tipo de cláusula. Por ejemplo, el select, abajo el from y abajo el where. Las palabras claves no se pueden abreviar o dividir entre líneas. Esto entre comillas. Hay una o dos palabras claves que se pueden abreviar. Una de ellas es describe. Yo puedo escribir describe table, describir una tabla. Cuando yo hago esa consulta de describe table, lo que me hace es mostrarme cómo es la estructura de la tabla. Y también puedo abreviarlo y usar desc, que existe. Pero después no puedo abreviar las demás palabras claves. Axel, levantaste la mano. Bueno, cualquier cosa habilita el micrófono o algo y pregunta. Yo no puedo hacer, como les decía,
no puedo abreviar el select, no puedo poner cell, no lo reconoce. Entonces, Acá estoy, profe. sí, A ver, yo quería preguntarte a qué te referías cuando decías que las palabras clave no podían dividirse entre líneas. abreviarse. Acá No dice pueden abreviarse. abreviarse. Claro, yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo usar una palabra clave como select y abreviarla, poner cell, no me lo toma. Ah, claro. Pero sí podés poner diferentes palabras clave en diferentes líneas. Eso sí, 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 por eso acá decía, o dividir entre líneas, yo no puedo poner cell y abajo lec. Eso es lo que, Ah, ok, ok. es sobre la palabra clave. No lo puedo ni abreviar ni dividir entre líneas, no puedo hacer un we y abajo el where. Justamente eso. Ah, Pero tienen una que, en principio vamos a ver una, que es describe, que eso nos sirve para describir la tabla, que también está desc. Pero ahora lo vamos a probar igual. Después, las cláusulas se sitúan normalmente en líneas separadas, esto es lo que decíamos que es una buena práctica. Se utilizan sangrados para mejorar la legibilidad. Algunos dejan espacios caracteres en blanco. Y después en SQL Plus es obligatorio que todas las sentencias terminen con el punto y coma. ¿Por qué en SQL Plus? Yo les dije que, dependiendo del motor de base de datos, SQL es universal. Yo les mostré la clase pasada que yo puedo hacer una consulta sin que termine en punto y coma. Ahora, si abro una segunda consulta abajo, cuando lea select y abajo otro select, me va a decir, mirá, está mal. Entonces se recomienda siempre, cuando hacemos varias consultas, el punto y coma, que es como para terminar la consulta. En cambio, en SQL Plus es obligatorio. Si no lo ponen, les tira el error. Y después tenemos las expresiones, como habíamos visto antes, como está en el módulo, suma, resta, multiplicación, división. Acá tenemos el ejemplo, nombre, precio, precio más 100, from producto, y devuelve el precio más 100. Tenemos otros ejemplos más de operadores, como el de multiplicar, usar los paréntesis. Claro, ese paréntesis se estuvo leyendo y hay muchas sentencias, sobre todo algo más complejo que te cambia todo el resultado. Claro, esto es matemáticas ya acá. Pensá que es lo mismo que decir 10 por precio más 100 que 10 multiplicado el precio más 100. Estos serían 10 productos vendidos o promoción, que cuando vendes 10 precios con 100 pesos más caro, por ejemplo. Esto ya como matemática sabemos que primero, si yo le pongo los paréntesis, va a resolver esto y después lo va a sumar. Algo más a tener en cuenta. Por las dudas, cuando abren paréntesis, no dejen espacios. Pónganlo todo junto. Puede pasar con algún editor o con algún motor de base de datos que el espacio te lo tome como un carácter y que te tire un error. También pasa esto cuando lleguemos a la parte de todo lo que es hacer funciones de texto. Bueno, después decíamos lo de valor nulo, esto lo hablamos en la clase pasada, que el nulo no es lo mismo que un cero o un espacio. El nulo es que no está. Entonces, si se permiten valores nulos, por ejemplo en este caso, no se completan los mails. No lo pide, no hay nada ahí. El alias, también lo vimos en la clase pasada, ahora lo vamos a revisar en los ejercicios. Acá tienen para qué sirve. Cambia el nombre de una cabecera de una columna. Esto es lo que dice cabecera, cambia el nombre cuando lo devuelve en la consulta. Nos puede servir cuando tenemos reportes. Por ejemplo, nosotros sabemos las tablas que tenemos y queremos un reporte para presentar todos los meses la cantidad vendida de productos de tal sector o de tal código o tal tipo de producto. Hacemos una vez la consulta, guardamos el SQL, pero cada vez que lo tiremos y lo descarguemos después en un Excel, hay que arreglar todas las columnas. ¿Por qué? Porque en vez de nombre, por un misname, en vez de precio, tiene, o el valor, tiene otra palabra. Y a veces lo que suele pasar en las bases de datos es que los campos los identifican con las iniciales por ir de la tabla y el nombre. Cuando una base de datos es muy grande, capaz tengamos, no sé, 20 campos en diferentes tablas que se llame precio. Entonces te pone, no sé, bcort, vent, guión bajo, precio. O capaz que te ponen sell month one, o sea, ventas del mes 1.
Sí, y también te ponen iniciales, porque el que hace la base de datos llega un momento que decís, che, me estás pidiendo 20 de ese mismo campo, ¿cómo? A mí se me complica después cuál es cuál. Entonces, como la mayoría de la gente no accede a la base de datos por la base de datos en sí, sino que acceden por el programa que trabajan, le devuelve los datos, los seteas directamente en la respuesta. Pero nosotros que podemos acceder a la base de datos y queremos hacer reporte de ahí, hago la consulta una vez y una vez que hago la consulta, listo, cambio todos los títulos, uso el alias y dejo lo que va. Entonces lo corro ahora, lo corro dentro de un mes o dentro de 2 meses, me baja la consulta tal cual como la quiero y con los datos actualizados. Por eso sirve mucho el alias. Es útil para cálculos, por ejemplo, cuando decíamos nuevo precio, en vez de poner precio por 1.25, no sé, precio junio. Es mucho más legible. Sigue inmediatamente al nombre de la columna, y acá decimos que el as es opcional, la cláusula es opcional. Mi consejo es que lo usen, por lo menos al principio, que se acostumbren, por el tema de las buenas y malas prácticas. Si se acostumbran a no usarlo, no lo van a usar nunca. Y lo más probable es que después venga una persona y les pregunte cómo es la query y por qué pusieron eso, porque no lo entienden. Entonces, nunca está de más dejar el as. Y después, ¿requiere comillas dobles o simples? Si dejamos espacios en blanco entre dos palabras. Si yo pongo dos palabras, por ejemplo, precio por 1,25, as precio nuevo, ese guión bajo, ese espacio que dejo entre precio y nuevo, me dice que hay dos palabras. Esto lo vimos antes. O ponemos todo junto o, entre comillas, escribimos el texto para que lo tome como uno solo. Y acá tenemos ejemplos. Nombre, as producto, precio, as valor y devuelve todo de la tabla de productos. Y tenemos acá lo que es producto y valor. Esto sí lo pueden probar, porque ya la tabla de productos sí existe. Agrando un poquito para que se vea mejor. Ven que devuelve. Esto es lo bueno, yo ya al renombrarlo, esta query me la guardo y después todos los meses puedo ir buscando la lista de precios de los productos. Bueno, seguimos con esto. Perdón, hay que asignarle hay que grabar algo, porque a mí me tiró un error me aparece test.query y me da error. Fíjate por las dudas, cuando copies, a ver, por las dudas, cuando copies y pegues el create table, fíjate por las dudas que hayas seleccionado todo el campo. Porque te puede pasar a veces que te falta algún punto y coma o algo y después te tira error cuando tiras alguna query. Pero si no, si está así, no debería tirarte ningún error esto. Está tal Ah, cual ok. como está ahí. Suele Ok, pasar, a veces también me pasa, vos seleccionás rápido y te falta algún punto y coma o algo y te tira el error de esta query, el insert, el último. está bien. Que en principio como no estás... Sí, Perdón, pero fue una consulta. ¿Y si no te permite copiar hasta la última coma? Porque yo estuve probando del primer módulo y todo eso, y cuando lo quise, lo copié y lo pegué, no me permitió copiar hasta lo último. No sé no, si qué hice mal. les comento que puede pasar del módulo a pasarlo acá. Tengan cuidado cuando tiene una palabra con comillas. ¿Por qué? Porque el PDF está puesto que son comillas, pero cuando lo copias y lo pegas, Sí. por la tipografía que tiene, en vez de entenderlo como comillas, lo toma como apóstrofe. Y no es lo Ah, mismo una comilla que una apóstrofe. Entonces, claro. ahí sí les puede pasar. No en este ejemplo, pero si usan alguno que tenga abajo comillas, después Sí. tiene el error, revisen que no es lo mismo tener el apóstrofe que las comillas. Vean que Bueno. tenemos, como para mostrar la diferencia. Eh, Te escucho muy bajo, ¿eh? Sé que alguien está hablando. Sí, se escucha bajito igual. Creo todos se escuchan bajo, ¿no? Sí. Sí, casi no lo escucho. Profe, se escucha abajo. Pero bueno, puede pasar justamente esto. Tengan cuidado con las comillas, que sea comilla, aunque sea comilla simple, pero no el apóstrofe.
Justamente, ahora probamos cuando haya alguno en el módulo, les muestro que sí, después tiene error. Gracias, profe. No, de nada. A ver, el precio de venta, no sé si lo va a tomar, a ver, si puede ser este. Vamos a verlo. Estoy con esto acá. ¿Ven la diferencia? Ven que acá me lo pinta en azul para que sea texto, pero acá por la tipografía me lo pone como si fuera 2 apóstrofes. Mm, Creo que Y te ven lo que está ahí tomando cambia. como, te lo está tomando como una cadena de texto, no como entre comillas, que tendría que. No, es que justamente al no considerarme comillas y tomarme como 2 apóstrofes, no me tomaba la cadena de texto. Miren, esto funciona, en cambio, si copio y pego, por más que sean comillas, son comillas en realidad, pero por el tipo de tipografía, cuando lo copio y lo pego, vean que me lo toma como apóstrofe, entonces me lo toma como todo junto. Y metí el error porque está separado por palabras, está separado con espacios. Justamente es eso. Corréjanlo cuando les pase. Vean que como está entre comillas, siempre lo pinta azul. Por lo menos en lo que es de Fiddle. si no, en negro. Negro es porque te toma el texto directamente como si fuera cualquier palabra. Y ahí sí, si lo corremos, funciona. No me había dado cuenta de eso. Yo al principio tampoco, por eso le digo, puede pasar justo cuando copiamos y pegamos. Por Bueno, eso tener cuidado con el tipografía que se usa. para el módulo iba, pero bueno. Igual está bueno estos errores porque te ayudan a revisar estos temas y muchas veces los errores que hay en las consultas son justamente eso, algún carácter especial o algo. Bueno, filas duplicadas, acá teníamos todas las filas duplicadas. Por ejemplo, select nombre from escuelas y me devuelve los nombres de todas las escuelas. Belgrano, San Martín, Belgrano. Ahora, hay 2 escuelas que se llaman Belgrano. Si yo quiero los nombres únicos, pongo la cláusula distinct después del select y vean que ya me devuelve una sola vez Belgrano. Para eso sirve la cláusula distinct, trae valores únicos. Y después, como le decía, lo de las sentencias de scribe y desc sirven las dos. Si yo uso describe alumnos, me va a devolver esto. Esto lo pueden probar si quieren. Vamos a poner con mayúscula. La tabla es producto, ¿no? Sí. Lo que hace describe en realidad es mostrarte la descripción de esta tabla. Te devuelve el primer campo, que es el código. Pero vean que lo ven de costado acá. Ven, cada campo, su tipo de campo. El primero, el código, es un int de 11 espacios y es la clave primaria. Y no acepta nulos. El segundo es nombre, varchar de 100, no acepta nulos. Y después código fabricante me dice que es un entero, no acepta nulos, y me trae esto, este mul, que viene a ser que es la clave foránea, que se reconoce como clave foránea. O sea, te devuelve cómo es la estructura. Eso está bueno cuando ustedes tienen una tabla y no conocen los campos. Por ejemplo, te dicen, sí, mirá, fíjate en la tabla, no sé, la tabla alumnos y quiero el precio, quiero el teléfono del alumno. Vos tirás el script alumnos y decís, che, mirá, no está el teléfono en esta tabla. Tengo este y este campo. O te fijás qué podés sacar. A veces pasa que tenemos tablas que tienen un montón de campos que aceptan nulos y no sabemos que existen. Sirve para eso. Bueno, hasta acá bien. Sí, sí, hasta ahora. Bueno, limitación de filas mediante una selección, que es lo que decíamos antes. Si yo te diga nombre, precio, from productos, devuelve todo. Pero si yo quiero que el precio sea inferior a 100, ya uso la cláusula where. A un select, el nombre y el precio que quiero traer,
from producto, que me iba a servir, donde el precio sea menor que 100. Entonces, vamos a probar de dos maneras. Traemos por un lado esto. Le damos correr, así trae las dos consultas. Ahora andamos para ver bien. La primera query trae todos los nombres con todos los precios. Y la segunda solamente trae los que son menor que 100. Vean que en tiempo lo hace enseguida, no varía. Y sin embargo filtramos, y acá está lo bueno. Esto nos sirve para hacer nosotros métricas y registros. Y lo que les comentaba antes, por ejemplo, nombre. Yo no quiero que diga nombre, sino as producto. Este lo eliminamos para que no aparezcan los dos. Y ya tenemos en nuestra query los productos y el valor. Bueno, acá dice que podemos restringir las filas que devuelven mediante la cláusula where. La cláusula where siempre sigue al from. Las cadenas de caracteres y los valores de fecha van entre comillas simples o comillas dobles, depende el gestor que usen. Los valores de caracteres son sensibles a mayúsculas y minúsculas. O sea, si yo comparo un valor de carácter o busco un valor de carácter de texto, si tiene mayúsculas, tiene que tener mayúsculas. Si hay carácter especial, tiene que aparecer carácter especial. O sea, el acento. En este caso, select nombre from alumnos, donde el nombre sea Juan Pérez, solamente trae Juan Pérez. Si no tuviera el acento, no lo devuelve. Y trae la nota. Acá tenemos los de comparación que vimos antes. Igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto, el between y el and. El in, con el z adentro, que sería cómo vamos a setear ese in, ese conjunto de datos. El like, que corresponde con un patrón de caracteres que sea parecido. Y si queremos el is null, para saber que devuelva los valores nulos, que son nulos. O not null, para que devuelva los valores no nulos. Y después tenemos consultas que también pueden probar, donde el precio es mayor o igual a 100, devuelve los precios mayores. El between, para mostrar las filas basadas en un rango de valores. Select, nombre, precio, producto, between, entre 100 y 120 y 200. Devuelve esos precios. La condición del in, también llamada condición de miembro, o sea, los miembros que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, donde el precio sea 120, 180 o 185. Me devuelve el nombre y el precio de los productos que tengan este valor. Después el like con los dos comodines. También lo habíamos visto. Nombre y precio del producto, donde el nombre, like, me. Justo acá tengo memoria. Y el precio 120. Y después que se podía combinar también. Por ejemplo, en este caso dice like, un espacio, o sea, un carácter antes, y S y un comodín de X cantidad de caracteres. Entonces va a devolver disco. Disco duro, justamente porque hay un carácter que puede ser la D, y después podía seguir. Después vamos a comprobar si hay valores nulos con isNull, y también ver si no son nulos, isNotNull. Acá dice, comprueba si hay valores nulos. Un valor nulo significa que el valor no está disponible, como les decía antes, que no está asignado, que no hay nada dentro. Este ejemplo lo saqué de otra base de datos que dice, seleccionar lo que sería el apellido y la ID del manager, de la tabla de empleados, donde el manager ID es nulo. Entonces me dice que hay un apellido con el valor nulo. Piensen esto. Si hablamos de nulos, tiene que ser un campo que lo acepte el nulo. Entonces ya sabemos que no podemos buscar valores nulos dentro de la clave primaria, porque por defecto, en su definición,
el campo primario, la clave primaria, es un valor que va a ser único y no se puede repetir. Y que no puede estar en blanco. No acepta blancos. Pero si yo puedo buscar nulos, por ejemplo, cuando hablábamos de ¿tiene mascotas? ¿Cuántas mascotas tiene? Y alguien en vez de poner 0 deja un nulo. Es válido ahí. Axel pregunta el tema de trabajos prácticos. Mirá, todos los ejercicios son para practicar. Esto lo comentamos en la clase pasada. Ustedes lo pueden subir después al foro. Y si tienen dudas con algún ejercicio, lo podemos ver en la clase siguiente. Al finalizar el curso, en la clase 4, van a tener un examen. Va a ser un multiple choice, 10 preguntas. Van a tener un par de días para hacerlo, porque si la clase es el martes, van a tener hasta el domingo. Van a tener 3 intentos. El examen va a estar habilitado ya el último martes a las 4:30 o 4:15 para mostrarles más o menos rápido. Necesitan tener 6 preguntas correctas de las 10. Mi consejo es que hagan un intento cuando terminen de ver la última clase. Más que nada por el tema este de no dejarlo para lo último y tratar de hacer todo junto y que después le vaya mal. Y lo que tiene Moodle es que es bastante buchón. Yo entro a ver las notas de ustedes y veo cuánto tiempo tardaron. Y me ha pasado de gente que dijo, no pude hacer el curso porque se me tildó la máquina, y vi que el curso lo habían hecho el domingo a las 11:50 hasta 11:53. 11:55, 11:56 y después lo entregaron a lo último. Entonces, háganlo a conciencia. Y después algo más. El certificado va sin nota, así que saquen 10, saquen 9, 8, 7. No importa, les va a dar por aprobado. O 6. A lo que voy con esto es, hacen el primer intento, se sacan un 6, se sacan un 8, relean los módulos y traten de hacerlo. En cuanto a las preguntas, las mayorías son en base a las partes teóricas que estamos viendo. Si bien hay parte práctica, capaz alguna pregunta dice, bueno, quiero saber, no sé, todos los empleados que empiezan con P, ¿cuál de las siguientes es correcta? Y where empleado like P porcentaje y otras preguntas más. Van a ser así. ¿Algún verdadero o falso? No hace falta que ustedes tengan que practiquen y que se aprendan todo de memoria. Es más, la última clase va a ser un poco complicada, pero preferimos darlo al principio. Después va a haber un segundo nivel de SQL, porque el joins y cuando anidamos select se complica un poquito de entender, pero queremos que entre en el módulo para que puedan practicar. Así que de la última clase debe haber 1 o 2 preguntas como mucho. Pero bueno, es eso. Pero capaz que sean 2 preguntas complejas por el tema de desanidación, tal vez. No. Si leen los módulos de la clase 4 es una definición seguramente. No es más que eso. Ustedes lo vieron en Python, lo que hicieron en el curso de Python. Va a ser difícil para aquel que lo deje todo para lo último. Yo siempre les digo, no tomamos asistencia, hay 240, 250 inscriptos, no puedo corregir los trabajos de todos, pero por eso digo, lo revisamos en clase. Ustedes pueden compartir, ustedes hacen esto, lo guardan en un TXT, en un Word. Es más, si lo hacen en Word, mi consejo es que peguen las queries, o sea, las queries como las arman ustedes, copian y pegan como texto, y abajo pueden pegar, si quieren, también la imagen de lo que les devuelve. Todos los ejercicios los pueden hacer así, los pueden compartir, y después el que practicó un poquito y leyó los módulos y más o menos siguió las clases con más o menos práctica, va a probar. Quédense tranquilos con eso. Bueno, quedó claro eso, sí. Los que no pueden entrar al campus, ya les dije, se los escribo de nuevo a ver acá en el grupo. De última dejamos unos minutos para las dudas. Talleres, @unap.edu.ar. Manden un mail a talleres. Les pido que en ese correo
indiquen que se anotaron a este curso, que no pueden acceder al campus de extensión, y tengan en cuenta lo siguiente: dejar el apellido, el nombre, el DNI y el correo electrónico con el que se matricularon. Justamente por lo que hablamos en la clase pasada, puede pasar de que escriban mal sin querer el apellido, el correo o el DNI. Pasa mucho el tema del DNI. Algunos se olvidan algún dígito o escriben, no sé, teclean mal y no van a poder ingresar. Si no, van a ingresar con su DNI y la contraseña unap.2023. Y por la duda que seas estudiante, también de alguna carrera, recordá que el campus es el de extensión, no es el campus de las carreras. Ahí lo dejé. Bueno, seguimos. Acá tenemos lo que hablábamos antes también con el operador AND, OR y NOT. Yo le decía esto: el NOT devuelve verdadero si la condición siguiente es falsa. O sea, lo que hace es negar. El AND ya lo vimos recién, por ejemplo, seleccionar nombre y precio en la tabla productos, donde el precio sea menor a 100 y el nombre like disk. Entonces me trae, ¿cuándo se cumplen los dos? Me trae justamente este disco duro SATA. Habíamos visto que habían dos discos duros, pero trae solamente el que cumple las dos condiciones. El OR, si nos fijamos para el mismo ejemplo, me trae disco duro SATA porque cumple con esto y también cumple con que es menor a 100. El segundo cumple con que es disk, no cumple con el primero, pero como es un OR, es con que alguno sea verdadero, ya va a ser verdadero. Trae también el registro. Y me trae impresora HP, que en este caso no cumple con el like, pero sí cumple con el precio. Esto para que vean la diferencia. El AND incluye, o sea que solamente va a ser, te va a devolver si las condiciones son verdaderas. En cambio el OR es, con que al menos una sea verdadera, te trae los datos. Y el NOT sirve para excluir valores, justamente lo que les dije antes. En el ejemplo se solicitan los nombres y precios de los productos cuyo precio no incluyan los valores 120, 180 y 185. Entonces que me traiga todos menos este. Entonces digo not in, que no incluya. Para esto sirve el not. Porque después, para decir que no sea mayor a 20, puedo decir que sea menor igual a 20. Y se puede decir, profe, que traiga todos los productos, no los discos, por ejemplo. Algo así. Claro, todos Ah, los productos, es más, lo podés unir también con un AND. Todos los productos que comiencen, no sé, todos los productos que comiencen con D y que, no sé, su código no sea este y este. Justamente esto es todo lógica, es cómo queremos ir armando para que nos devuelva los valores que queremos. A veces lo que se hace en la práctica, cuando ustedes inventan una consulta, lo que se hace es ir por partes. Yo voy y digo, bueno, quiero traer todos los productos. ¿Dónde está? Bueno, me fijo en la tabla, está acá. Reviso, sí, acá traigo todo. Bueno, ahora ¿cómo filtro esto? Me pongo a pensar yo cómo lo voy a filtrar. Y digo, bueno, quiero que no sean estos campos. Bueno, ¿qué traigo? ¿Los 30 campos o digo not in y dejo afuera los campos que no quiero? Después el precio, ahí voy agregando un AND, un OR. Piensen que ustedes pueden ir agregando un montón de consultas. Bueno, las reglas de prioridad. Esto es como en la matemática. ¿Qué operador viene antes? Primero vienen los operadores aritméticos, los de concatenación, las condiciones de comparación. Esto les sirve más que nada como para tener como tabla. Si en algún momento hacen una query muy larga y dicen, che, no me devuelve lo que quiero. Y ahí sí nos podemos revisar a ver qué puse. Ah, mira, puse el between antes de el operador de concatenación. Este es como el orden, como sería, cómo podemos jugar con los operadores. Y acá tenemos también un ejemplo. Dice select nombre, o sea que me devuelve el nombre, el precio de la tabla de productos, donde el precio sea menor a 150 o nombre, like, de y precio mayor a 100. Entonces me trae
todos estos campos. ¿Qué pasa acá? Yo digo precio menor a 150. O nombre like de y si se fijan acá, me trae precios que son mayores a 150. Justamente acá tengo un tema de paréntesis. No es lo mismo decir donde el precio sea menor a 150 o esto, o sea, tráeme de acá, o el precio, o esto, o ambos, si los dos son verdaderos, y precio 100, mayor a 100. Entonces, lo que me va a traer acá es solamente estos casos, que sea mayor a 100, porque esto sí lo incluye, y después dentro del precio, bueno, que sea menor a 150 o que el nombre empiece con D. Este no empieza con D, pero es menor a 150. Vean cómo ahí vamos jugando con los paréntesis y ahí cambian los resultados. Acá dice, podemos tomar nota del uso de paréntesis, pueden modificar las reglas de prioridad. Y después, esto está bueno para agregar lo último. Vamos a ver, aparte del where, tenemos la sentencia order by, que es para ordenar. Esto es parecido a Excel cuando tenemos los filtros y ordenar de mayor a menor o ordenar alfabéticamente. Acá dice que la cláusula order by nos sirve para ordenar las filas recuperadas. Capaz traemos un listado de clientes y después lo pasamos a Excel y estamos ordenando alfabéticamente todos los campos. Ya lo podemos hacer directamente desde la consulta. Uso la cláusula order by y acá esto sí es para tener en cuenta. Ask es que es ascendente, como viene por defecto. Desk es descendente. Si yo quiero usar de forma ascendente, no me hace falta escribir el ask. Viene por defecto. Yo digo order by precio. Acá dice select, nombre, precio, de la tabla de productos. Ordenarlo por el precio. Y vean que empieza de menor a mayor. Porque es ascendente. Arranca de menor y va creciendo. El precio 59, 86, 120, 150, 180. Si yo pongo precio desk, va a tenerlo al revés. Pero acá sí tengo que nombrarlo. Al final, order by precio descendente. Y también me permite ordenar por alias. Eso también está bueno. Si yo ya cambié el nombre del campo, no me hace falta llamar al campo, llamo al alias. Entonces select nombre, precio, as valor, order by valor. Y también puedo hacer de que ordene por más de un campo. Les puede pasar. Yo digo que me ordene por el apellido. Y capaz tengo 5 Pérez. ¿Y cómo ordena después? ¿Cuál me trae primero? Bueno, apellido y después el nombre. O el DNI si quiero, o la edad, si quiero de mayor a menor. Entonces puedo ordenar por varias columnas. Tengan en cuenta que voy a empezar por la primera. Ordena por precio y en caso de ser iguales, ordena por nombre. Y si quiero que sea descendente, al final le pongo el desk. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Claro, esto lo último lo que te ordenás según lo que vos le especifiques. Vos querés el precio, ese nombre, o a mí mete el valor, o como se llame, en ese caso. Bueno, vamos a hacer algo acá. Vamos a ver los ejercicios y vamos haciendo algunos. Comentarles algo acá. Con que hagan el último de los ejercicios, listar el código y nombre de los fabricantes que tienen productos en la tabla de productos sin listar los códigos que aparecen repetidos, esto se les va a complicar un poco. Con que hagan los primeros 13 no van a tener problemas. El último se les va a complicar un poquito, es justamente la cláusula distinct, pero se les va a complicar. Así que bueno, vayan haciéndolo. Si alguno le encuentra la vuelta a esto, mejor. Pero quiero que empecemos con los primeros como para ir viendo los ejemplos. Lo voy a correr y que me vayan leyendo ustedes de última, a ver si alguno se anima a hacerlo. Un segundito. Que lo acomodo un poco acá. El primero pide listar, saco el chat, nombre y código de todos los productos del fabricante cuyo código de fabricante es igual a 2.
Tratemos de pensarlo acá con lo que tenemos. Teníamos de la tabla producto, nos pide listar nombre y código de todos los productos, o sea, sabemos que la tabla productos. Si nos pedía todos, ¿cómo hacíamos? Con el asterisco, ¿no? Sí. Si fuese de todos los campos, en este caso nos pide solamente nombre y código. Esto para que tengan en cuenta, de todos los productos. No vamos a buscar todos, siempre y cuando filtremos. Entonces decimos listar select nombre, coma, el código, fijado como código así directamente, el nombre y el código de todos los productos. O sea, from producto, la tabla se llama producto, where, ¿y qué nos dice acá? Cuyo código de fabricante, perdón, la tabla fabricante. No, los productos del fabricante, está bien, la tabla producto. Cuyo código de fabricante sea igual a 2. Yo tengo el código de fabricante, que es código-fabricante, sea igual a 2. Entonces, ¿qué me va a traer acá? Me va a traer todos los productos que sean, por ejemplo, si me fijo acá abajo, el código de fabricante, si es 2, es de Lenovo. Entonces me va a traer todos los productos que sean de Lenovo. Nombre y apellido. Nombre y código. Le damos play. Y nos devuelve ya la query. Bueno, yo les aconsejo que empiecen a trabajar así. Y una buena práctica es si quieren poner 1, guión 1 para que no lo lea, que lo tome como un comentario. Ejercicio 1, esto. Vamos al 2. El 2 que les pide, listar nombre y código de los productos que tienen un precio menor a 120. Bueno, es parecido al primero, pero donde el precio, se lo voy a agregar acá el precio igual solamente para que vean que devuelve el resultado, ¿no? Porque no lo pide justamente, pero donde el precio sea menor o igual a 120. Si lo corremos, tenemos la primera consulta y la segunda. Se fijan, trae nombre, código y el precio. Menor o igual, este es igual a 120. Acá no lo pedía. Yo lo hice así para que ustedes vean que cumple. A veces también es una buena práctica para ver si cumple, agregar el campo y después lo borramos. Pero si se fijan, con que tenga el nombre y el código, alcanzaba, pedía eso. Dejamos precio igual. Se los paso en el chat ya esto. Después lo van probando. Bueno, yo les diría que vayan practicando así esto. Hagamos el que sigue. A ver. Les Profe, consulto a una ustedes. consulta. Sí, ¿Desde esta herramienta hay manera de guardar las consultas que hagamos? no. Por eso les decía que ustedes lo escriban acá, lo copien y lo peguen en un Word, un TXT o algo para que les quede, porque donde renovan la pantalla se borra. Pero bueno, esto de copiar las consultas igual les va a servir como una buena práctica. Cuando ustedes empiecen a trabajar en una base de datos, seguramente se guarden estas consultas también en un TXT o algo. Es más, eh, en las bases de datos uno puede guardar la consulta y pone guardar como .sql, que ya te lo guarde como la consulta, o como un TXT, lo puedes guardar también. Pero bueno, yo diría que vayan trabajando así, vayan copiando y pegando, y si quieren también, vienen, corrí esto, vienen y hacen el recorte, van con la herramienta recortes, creo que todos conocen la herramienta recorte. Recorte Sí, te sí, permite, justamente yo subí, claro, por ejemplo, mis respuestas así, haciendo un recorte de la captura de sí, pantalla. háganlo así en principio. Esto les comenté la clase pasada. En este curso más que nada vamos a avanzar con todo lo que es SQL. Tenemos 4 clases y es un montón. El segundo nivel ya arrancamos con instalación de MySQL,
MySQL Workbench y el SAMP. Y después vamos a tener algunas consultas como el insert y eso, y ver cómo impactan la base de datos. Y después vistas, ¿qué más? Procedimientos almacenados, triggers. Vamos a ir por ahí. Bueno, vamos al tercero. Prefiero que lo hagan ustedes. Dice, listar nombre de los productos que tienen un precio mayor o igual a 400. ¿Cómo lo haríamos? Los escucho. Y primero tenemos que vamos a tener que usar el AND. Pero ¿cómo sería la consulta? El select. ¿Qué me pide? Y sería select nombre. Select nombre solamente. Si querés ponemos el Pero, precio como para evaluarse nada más. de la tabla producto. El from producto. ¿Y cómo comparamos ahí? El precio. Claro, el precio. ¿Y qué les pide? ¿Menor a cuánto era, profe? Mayor o igual a 400. Vean que solamente con leerlo es muy sencillo. Y esto es lo que vimos en la clase pasada cuando hablábamos de un lenguaje alto o un lenguaje bajo de programación. Al ser un lenguaje tan alto, lo que tiene es casi una sintaxis en inglés. Y lo vas haciendo, si sos prolijo, acá lo importante es ser prolijo. Si seleccionamos los campos, la tabla, la condición, vamos leyendo y lo vamos haciendo. Y esto lo corremos acá y después le cambiamos el devuelve. Mayor o igual a 400. El que seguía era menor o igual a 400, o sea, lo que hay que hacer es cambiar el mayor por el menor. Y después me interesa que veamos como últimos ejercicios, después quiero que los demás hagan ustedes. Vamos a hacer el 5 y el 6. El 5 dice listar todos los productos que tengan un precio entre 80 y 300. Vamos a hacer algo, vamos a poner el asterisco para que traiga todos los campos. From producto where. Y dice, el primero de los casos nos dice listar todos los productos que tengan un precio entre 80 y 300 sin utilizar el operador between. ¿Cómo hago para hacer un entre dos valores sin usar el between? ¿Qué Y se les tiene que ocurre? ser mayor que un valor y menor que el otro. Donde precio sea, dijimos que era mayor o igual a 80, para que lo incluya. And, y acá un error común es que mucha gente pone precio mayor o igual a 80, and menor igual a 300, ¿será? ¿Cuál es el error acá? ¿Qué les parece? Yo tiré esto y me tiré un error. Y que no está indicando otra vez el precio. Está tomando el 300 como otro Justamente, valor. tengan cuidado con esto, porque el AND lo que hace es otra condición, sería esta condición y esta, que no es lo mismo cuando usamos el between. Ya el between lleva el AND adentro porque el AND pertenece al between. Cuando yo digo between, 80 y 300. Tengan cuidado justamente esto no tenlo porque es un error común. Si yo uso solamente un AND sin la cláusula between, lo que me hace es separar la condición, donde el producto sea mayor a 80 y este menor a 300 no me dice nada. Entonces vuelvo a escribir precio menor a 300. Si esto lo corro, me devuelve justamente donde el precio sea mayor a 80, mayor o igual a 80 y menor a 300. Y la otra forma, que después dice entre 60 y 200, Será. acá sí, porque este AND pertenece al between.
hice algo mal. Está solamente la query 1. Lo estoy viendo. Ahí está. No tiene que ir entre paréntesis, lo del between. No. Justamente between viene seguido. Lo que va entre paréntesis es el in. El in sí. Fíjate que lo tenemos en el módulo. A ver, No, lo está tomando, lo está tomando el valor entre 60 y 70. Pasa que no tenemos 60, me parece. veamos de nuevo. Tenemos el between. Vean que no. Not in, el in sí. Si tenemos un between acá. No. Ah, que no puse un ejemplo de between acá. Pero bueno, vamos al módulo. ¿Ven que no hace falta? Porque justamente el AND pertenece. Separa entre dos parámetros. Es como que escribís todo seguido. Pero el IN sí va entre paréntesis. Es como que esto dice desde acá hasta acá. El paréntesis no hace falta. Incluye todo. Bueno, este encuentro los ejercicios. Si quieren se los paso. La idea es que traten de hacerlo ustedes. Esto yo les comentaba en la clase pasada. No quiero ponerme a hacer todos los ejercicios, porque prefiero que ustedes intenten hacerlo y de último nos tomamos 10 minutos, 15 la clase que viene y lo resolvemos. Pero acá la gran parte es meterle e ir practicando. Si solamente copiamos, después nos olvidamos. Bueno, estaba acá. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendieron los temas? ¿Algo que les haya quedado pendiente? No, parece que en este caso por lo menos, igualmente de todos modos, usted había planteado que podía usar algún ejemplo de afuera, también No se escucha. Se escucha muy bajito, sí, se escucha, pero se escucha bajito. se lo escribo mejor. Sí, se escucha bajito. ¿Qué te iba a decir? Sí, tienen un montón de ejemplos para hacer. Si quieren hacer más prácticas, tenían el acceso a Delete SQL o a SQL ya. Pero por lo menos acá tienen para practicar. La clase que viene sí van a tener muchos más ejercicios. Les voy a dejar, no sé, por decirles, los ejercicios que van a hacer para que trabajen y 15 ejercicios extras. ¿Pero por qué? No es porque le voy a pedir que hagan los 35 ejercicios o los ejercicios que van para otra clase. Yo entiendo que una cosa es tener el contenido, les va a quedar una semana más, hacen el examen, y aquel que le interesa, que siga practicando. Si quieren también, ya les dejo disponible la clase 3 hoy, para aquel que quiere seguir practicando y puede ver el material. Pero bueno, mi consejo es que no se adelanten mucho. Vamos a dejar la clase 3 visible. Bueno, se me colgó un poquito. Ahora cuando reaccione el campus, ahí está. Vamos a dejar visible la clase 3. Ah, no, ya estaba puesto por semana, perdón. Ahora después lo saco. Estaba habilitado para que se vea a partir del viernes. Ahí ya está visible. Bueno, ¿qué les iba a decir esto? Practiquen estos ejercicios. Si alguno puede ir avanzando más, avance con la lectura. Y si no, bueno, con que tengan un poquito leído para la clase 3, ahí sí les pido que avancen un poquito, porque ya la clase 3 va a ser mucho más larga y la 4 también. En la clase que viene vamos a ver el tema de lo que es las funciones de agrupamiento, o sea, máximo, mínimo, el promedio, las funciones de texto, izquierda, derecha, extrae, como están en Excel, pero en SQL, la cláusula having y agrupamientos y los límites. O sea, ya ahí se complica un poco más. Y como les decía, van a tener ejercicios y ejercicios de repaso, si quieren ejercicios extras, y otra base de datos para trabajar.
Esto en cuanto a los contenidos. Mónica pregunta si ustedes pueden hacer la base de datos de algún comercio o empresa. En principio sí, no es difícil, no es algo tampoco tan fácil. Tienen que pensar cómo lo van a realizar. Vayan pensando esto, pero tampoco es tan difícil. Yo les diría, en principio ahora esto SQL es más que nada para consultas. El siguiente curso vamos a mostrar cómo creamos y cómo trabajamos directamente en MySQL. Pero si alguno se anima a ir haciéndolo en Access, puede hacerlo tranquilamente. Bueno, ahí veo que Bruno está haciendo. Bueno, vayan pensando. La primera parte de crear una base de datos es la parte lógica, pensar qué es lo que yo necesito, qué tablas van a ir, qué campos voy a guardar, y dentro de cada campo, de cada tabla, qué campo voy a estar. Axel, Profe, si digamos el lenguaje SQL es uno solo, ¿por qué la base de datos depende específicamente del software que usemos para correrla? ¿cómo? Claro, si el SQL es uno solo, el lenguaje SQL es uno solo, ¿por qué depende específicamente del software que usemos para correrlo? No, el lenguaje SQL es universal. Después tenés, depende qué motor uses. Si usas Oracle, va a tener palabras claves propias. Que si vos lo pasás a MySQL no te va a funcionar. Es así, es como si fuera el reglamento y después cada uno va agregando sus cosas para su trabajo. Después, yo digo, depende del software, porque la mayoría de las empresas trabajan con un CRM o un programa que vos accedés a la base de datos y ya está programado así. Entonces, depende del lenguaje de programación cómo acceden a la base de datos. No es lo mismo acceder desde un lenguaje de programación que esté hecho con Python que un lenguaje que esté hecho con C++. No es lo mismo. Y esta base de datos que vos nos pasaste es solamente para usar con el DB Field. También lo pueden tirar si quieren hacerlo en MySQL. Si ustedes se fijan, está el create. Ustedes crean la base de datos y después van creando las tablas. Lo pueden hacer tranquilamente. Tranquilamente. Yo lo que hice fue armar un esquema de base de datos que ya tiene los insert para que podamos trabajar todas las consultas de selección y manipulación de datos. Es para eso. Pero el orden es el mismo. Por eso les digo, en el próximo curso ahí vamos a ir un poquito más al create, al insert, al delete, al drop, y un poco más de SQL avanzado. Piensen que con 4 clases hacer una base de datos se les va a complicar un poquito, pero si tienen la idea y tienen los comandos, el que se va a animar y lo hace, seguramente lo va a poder hacer. Esto queda en cada uno de ustedes. Voy a esto, se los digo siempre. Hay un montón de videos en YouTube. Hay videos que son muy buenos para aprender. Si uno es metódico, puede aprender. El problema más grande que hay ahí es que uno aprende lo que se le explica solamente y la mayoría de la gente que hace un cursito por YouTube te muestra un ejemplo. Así crea una base de datos. Y no te explica la parte lógica, no te explica la parte pedagógica o el contenido en sí, por qué lo hacen así. Vos sabés que copiando eso lo haces. Te va a faltar quizás el razonamiento. Bueno, hago una base de datos relacional. Listo. Mi tabla de empresas no tiene nada que ver con la tabla de miseria que hizo el cursito de YouTube. ¿Hasta dónde lo puedo aplicar eso? Entiendo lo que hace y lo puedo hacer. Pero si ustedes van un poquito más allá, por eso les digo, vean videos, pero sigan con el material. Sigan con Direct SQL, sigan con SQL ya. Hay Claro, dice, o sea, los videos que hacen ahí te explican no te explican el por qué lo hacen, simplemente cómo. O sea, no te dan la base lógica, no te dan ¿cómo se dice? son pocos. Hay algunos que son muy La buenos. estructura. Claro, hay muchos chicos que explican muy bien. Vi un montón de videos muy buenos de YouTube. Vos decís, sí, está buenísimo. Yo ya tengo idea, sé a dónde va. Pero el que arranca de cero, te dice, arrancás de cero, sí, lo empezás a hacer y no lo entendés, lo estás copiando. Y para este caso, yo les comenté, tengo conocidos que trabajan como programadores y que tienen compañeros que entraron solamente aprendiendo por YouTube. Y son muy buenos, tienen mucha lógica, trabajan muy bien. Pero le pedís algo que no sea lo que hayan visto en YouTube y ya no saben pensarlo, no lo saben descifrar. Aquel que estudie tiene otras herramientas como que, mira, esto viene por acá, si yo busco por este lado esto, bueno, acá
sé que está el between y sé que esto, o sé que si yo uso un join, ocupa menos memoria que si traigo toda la tabla. ¿Ves? Así lo pueden trabajar. Pero bueno, vayan animándose. Yo creo que sí, que lo van a poder hacer. Es más, yo cuando empecé he armado tablas en Access sin saber usar ni siquiera bien Access. He hecho bases de datos chiquitas. Y después piensen ustedes a dónde apuntan con su negocio. Si su negocio va a tener, no sé, 5 o 10 tablas y va a tener, no sé, 1000 registros, tranquilamente en Access lo pueden usar. Access es un motor de base de datos, pero que es limitado. A partir del Office 2016 le pusieron bastante mejoras. Antes, Access pesaba más de 400 megas la tabla, se rompía. Tenías que estar reparando la base de datos, todo, porque se rompía. No había forma de que funcione. O sea, tenías que super filtrarla para que no se te rompa. Les voy a un ejemplo real. En una empresa donde trabajaba, que una logística, había un sector que era de Avon. Y Avon trabajaba con una base de datos que era del año 1990 y pico, tenía Access 2000, con un sistema viejísimo que estaba en C++. Pero para ellos les funcionaba, porque todo el tiempo hacían lo mismo. ¿Qué pasa? Cada vez que había un nuevo catálogo de Avon, había que filtrar la base, porque un par de registros más y pesaba 500 megas, y cuando lo usaban se colgaba, se rompía todo, y no les miento, tardaba 2 horas cada vez que se rompía la base de datos, dejando reparando y eliminando las cosas viejas. Entonces eliminaba registros viejos, pero servía hasta ahí. Entonces siempre tienen que ver a dónde apuntan a escala. Si saben usar SQL, lo pueden migrar después a algo mayor. Por eso nosotros en la segunda parte vamos a explicar MySQL, porque es un motor potente, es gratis y lo pueden trabajar ustedes, hasta lo pueden administrar online. Lo pueden ir trabajando ahí. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Claro, pues lo que estamos viendo nosotros, por lo que estoy viendo, profe, es cómo administrarlo, no cómo ser el creador, el arquitecto, digamos. Claro, hasta ahora estamos en la parte de las consultas, todo lo que es el select, que para mí es lo más fuerte en principio. Ustedes no pueden aprender base de datos solamente usando el create y los campos, porque después tienen que usar los campos y manipularlos. Entonces, la mayoría de ustedes no va a apuntar a crear base de datos, sino a administrarlas. Y con Select la puedes administrar. Es lo mejor que hay. Después sí, está bueno que cree una base de datos de cero, pero no van a ir a ninguna empresa seguramente a crear una base de datos de cero. Pero no hace falta que trabajen en sistemas, cualquiera que no sea sistemas, como decía antes, que trabajen en finanzas o algo, y tengan acceso a la base de datos, pueden hacer reportes que el sistema no se los da por sí solo. Y ustedes lo guardan y lo pueden correr todos los meses y hasta manipularlo. O ustedes mismos decir, che, mira, está mal la base de datos, la actualizo, tiro un update, ya sé hacerlo, lo pruebo primero si funciona, o sea, uso el start y uso el rollback por las dudas que pise algo mal, o lo uso en testing, hacen un testing, lo pruebo, che, funciona, listo, ahora voy a producción y lo actualizo. Te abre mucho la cabeza saber la parte de SQL. Y los que están viendo programación, sabiendo todo esto de SQL, justamente cuando ustedes hacen un programa con reportes, los reportes es SQL. Ustedes devuelven el reporte que pide el usuario. Conectan a la base de datos, insertan, eliminan registros, actualizan registros y hacen reportes. Hacen eso con el programa. ¿Los demás? ¿Alguna consulta más? No, no. No, ninguna duda. Bueno, gente, entonces practiquen esto, ya tienen disponible la clase 3. Anótense las dudas que tengan del módulo, los ejercicios. Y la clase 3, como les decía, vemos todos esos contenidos, les dejamos 2 actividades, una que sea para que trabajen y la otra es extra, el que se anima más, hace más. Y en la clase 4, capaz se le comparta todos los ejercicios resueltos para que puedan comparar después. ¿Está bien? Gracias, profe. No, de nada. Buena semana. Hasta Gracias, luego. profe. Igual para Gracias, vos. profe, hasta luego. Nos vemos. Buena Hasta semana. luego, profe. Chao, chicos.